Fíjense que la prédica de hoy se llama el ADN de Dios. El ADN, por eso puse el chiste, ¿verdad? Porque venía como muy ad hoc con el mensaje, el ADN de Dios. El ADN es el ácido desoxirribonucleico, que básicamente es un compuesto, ya la mayoría lo sabe porque lo vimos en la primaria, ¿verdad? Es un compuesto orgánico que almacena toda la información genética que todos los seres humanos o que todos los seres vivos tenemos, las plantas, los animales y los seres humanos. Sí sabíamos esto, ¿verdad? Algo que estuve analizando esta semana y me llamó mucho la atención es que dicen los científicos que todos los seres humanos coincidimos en el 99.9% de todo el código genético, y eso no lo sabía, francamente, me llamó mucho la atención. Es decir, que solamente el 0.01 del código genético es el que nos diferencia a todos. Todas las diferencias que tenemos físicas, en cuanto a características biológicas, etcétera, están contenidas en ese 0.01% de ese código genético. Ahora, el código genético es muy grande, también me llamó mucho la atención, porque dice que sería algo así como 262,000 páginas para escribir el código genético de cada uno de nosotros. Imagínense un libro de 262,000 páginas. Para que nos demos una idea, pues esta Biblia tiene más o menos 1500 páginas. 1500 páginas. Así es que imaginémonos que ponemos en el suelo esta Biblia y juntamos otras 175 Biblias, y eso es el código genético que tenemos cada uno de nosotros de información. Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Pero de esas 175 Biblias apiladas que contienen todo nuestro código genético, solamente 500 páginas son las que nos hacen diferentes de todos los demás. Está interesante, ¿no? Está muy interesante. Bueno, pues hoy vamos a hablar del ADN de Dios, y para eso les voy a pedir que abramos nuestra Biblia en el libro de Mateo. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 20. Lo voy a leer en esta versión y dice así, fíjense: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Diga conmigo: por obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Okay, ya es un pasaje que todo el mundo conocemos, hemos escuchado y hemos leído muchas y muchas veces. Esta semana estuve reflexionando que el código genético o el ADN de Dios está en el Espíritu Santo. El ADN de Dios está en el Espíritu Santo, y lo podemos ver aquí, porque nosotros todos nacemos de manera natural por medio de un espermatozoide que fecunda un óvulo, ¿verdad? Pero en este caso, en el caso de Jesús, no fue así, fue de una manera extraordinaria, una manera distinta, una manera increíble, inverosímil, porque no hubo un espermatozoide biológico físico que fecundara ese óvulo, sino fue directamente el Espíritu Santo el que fecundó ese óvulo para que de allí naciera Jesús nuestro Señor. ¿Me están siguiendo? Esto es verdaderamente extraordinario. Ahora, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Diga conmigo: para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Entonces vemos que Él pudo hacer esto de la misma manera que desarrolló y diseñó que nosotros viniéramos de manera biológica y natural por medio de un espermatozoide y un óvulo.
Pero en el caso de Jesús, él decidió que fuera de una manera diferente y decidió que que María no fuera fecundada o su óvulo no fuera fecundado por un espermatozoide, sino por el mismo Espíritu Santo de Dios. Pero lo que a mí me impacta de todo esto es que después de esto viene el mismo ADN que estaba en el mismo Espíritu Santo, que estaba en el mismo Jesús, y viene con nosotros. Amén. Fíjense lo que dice en Juan 3 del 5 al 6. Jesús le respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquí vemos cómo Jesús le empieza a enseñar a Nicodemo que no era mediante un nacimiento carnal, natural y biológico, como se conoce, que íbamos a poder entrar en el reino de los cielos, sino a través de un nacimiento espiritual, en donde tenía que intervenir sí o sí el Espíritu Santo, porque lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Y lo que yo quiero que entendamos muy bien esta noche, hermano, es que el mismo Espíritu Santo que fecundó el óvulo de María para que pudiera nacer Jesús, es el mismo Espíritu Santo que ha puesto en nosotros el código genético que nos identifica como hijos de Dios, como una nueva creación, como una nueva humanidad. Y luego, ahora es bien interesante esto, porque Jesús no se lo dijo a cualquier persona, se lo dijo a Nicodemo, y Nicodemo era un principal entre los fariseos, era un hombre religioso, era un hombre que conocía la Biblia, o que conocía al menos lo que era el Antiguo Testamento, y que además era muy versado en esto, y conocía ahora sí que de tapa a tapa toda la Biblia, y buscaban cumplir con la ley. Pero Jesús nunca le dijo: ¿sabes qué? Esto no te sirve. Lo único que le dijo fue: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, y tiene que ser un nacimiento espiritual. Hay ocasiones en que la gente piensa que venir a la iglesia es como cambiarlos de religiones porque los queremos cambiar de religión, pero en realidad no tiene nada que ver con eso, porque a las personas de nada les sirve venir a la iglesia y hacer exactamente lo que nosotros hacemos si no nacen de nuevo. Amén. O sea, de nada les sirve si vienen de cualquier iglesia, de cualquier religión, de cualquier secta, de cualquier lugar, y vienen aquí y se presentan y hacen exactamente las cosas que hacemos, y canta igual que nosotros cantamos, y lee la Biblia igual que nosotros la leemos, y habla igual que nosotros, pero no nace de nuevo. De nada les sirve, porque lo que nos hace una nueva creación es haber nacido de nuevo, y este nacimiento es por el Espíritu Santo. ¿Sí me va siguiendo? Entonces es bien importante que entendamos que para nosotros estar en el reino de Dios necesitamos la misma semilla del Espíritu Santo que estuvo en Jesús, que esté en nosotros. Así de sencillo. ¿Ok? Ahora, me llama mucho la atención cuando Jesús estaba todavía con sus discípulos, les dice estas palabras: pero yo les digo la verdad. Imagínense, estaba Jesús y estaban sus discípulos ahí con él. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Esto está en Juan 16:7. Les conviene que yo me vaya. Y yo muchas veces me preguntaba, ¿qué pueden haber pensado los discípulos que habían estado conviviendo con Jesús durante esos 3 años? Que habían estado escuchando lo que decía, que habían estado viendo lo que hacía, que habían estado compartiendo con él cada momento de su vida, cada paso que él daba, ellos estaban con él. En muchas ocasiones tal vez dormían por ahí en el bosque y en el desierto porque no tenían otro lugar, o en la barca, pero convivían y compartían con él. En una ocasión Pedro incluso le dice: pero Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces el impacto que había tenido Jesús en la vida de cada uno de sus discípulos era impresionante.
El impacto que había tenido en cada uno de ellos era algo inusitado. Por eso las multitudes seguían a Jesús y los discípulos estaban como que recordando todo lo que Jesús había hecho y todo lo que les había enseñado y todas las palabras y todas las enseñanzas y las parábolas y todo. Y Jesús les dice: les conviene que yo me vaya. Y yo me imagino que los discípulos han de haber quedado: pero ¿cómo nos va a convenir que te vayas, Señor? ¿Cómo nos va a convenir que te vayas? Y entonces, ¿quién nos va a enseñar? ¿Cómo nos va a convenir que te vayas? Y entonces, ¿quién va a hacer todos los milagros que tú haces? ¿Quién va a alimentar a las multitudes? ¿Quién nos va a hablar con la sabiduría con la que tú nos hablabas? ¿Quién nos va a decir y nos va a mostrar todo el camino y todas las cosas que necesitábamos saber? ¿Se imaginan? O sea, digo, pongámonos en el mismo papel que estaban los discípulos, ¿no? Imagínense que están allí con Jesús y que están compartiendo con Él todos los días y están escuchando su sabiduría y están escuchando lo que Él enseña y lo que Él dice y están viendo y siendo testigos de lo que cada uno de los actos de milagro que Jesús estaba haciendo. Y de pronto les dice: les conviene que yo me vaya. Pero lo que sigue es impresionante. Dice: porque si yo no me voy, entonces no les voy a poder enviar al Consolador, entonces no les voy a poder enviar al Espíritu Santo. Pero si me voy, se los voy a enviar. Yo muchas veces he querido, cuando me preguntan en qué época te hubiera gustado vivir, pues no lo pienso. Me hubiera gustado vivir en la época de Jesús. De verdad me hubiera gustado estar con Él y me hubiera encantado ver hacer sus milagros y sus enseñanzas y todo. Me hubiera encantado ser parte de su círculo y de sus discípulos. Me hubiera encantado. Pero ¿saben una cosa? Jesús dijo: si yo me voy, les voy a enviar el Consolador, les voy a enviar el Espíritu Santo. Los mismos genes que están en mí van a estar en ustedes, de tal manera que yo ya no voy a estar solamente con ustedes, sino a través de ustedes. ¿Sí me explico? Es tan importante esto porque hay al menos 3 áreas en las que nosotros vamos a notar cómo el ADN de Dios, o ese código genético de Dios que estuvo en Jesús y que está en nosotros, nos ayuda para complementarnos unos a otros, porque nosotros todos somos el cuerpo de Cristo. Amén. Es decir, el mismo ADN que estaba en Dios, o que está en Dios, es el mismo ADN que estaba en Jesús. Y ese mismo ADN que está en Jesús está en el pastor León, y está en la pastora Ale, y está conmigo, y está con Ali, y está con cada uno de nosotros. El mismo código genético, la misma herencia, la misma información que ha sido guardada y que está ahí reservada para cada uno de nosotros, porque somos la nueva humanidad de Dios. Yo aquí como que esperaría que le dieran gloria a Dios, de verdad. Sinceramente yo esperaría que dijeran: de verdad el Espíritu Santo está en mí, de verdad yo puedo hacer las mismas cosas que Jesús, de verdad el mismo código genético que estaba en Jesús, que hacía las cosas que lo hacía hacer, está conmigo. Yo les digo: sí, está contigo, y por eso vamos a alabar a Dios y vamos a darle gracias y vamos a alabarlo y a honrarlo y a glorificarlo, porque lo que Él hizo es un verdadero milagro. De la misma manera que hizo un milagro con María al poder fecundar ese óvulo en ella y sin intervención del humano, de la misma manera el Espíritu Santo está con nosotros, y eso es un milagro. Amén. Amén. Sí, Señor, gracias. El Espíritu Santo es algo, es digamos, a veces la persona de la Trinidad que tal vez menos entendemos, y que tal vez menos honramos, y que tal vez necesitamos conocer más y necesitamos saber más cómo obra a nuestro favor. Pero hay al menos 3 áreas en las que a mí me gustaría que entendiéramos cómo obra el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Que por cierto, ese Espíritu Santo y ese código genético está en cada uno de nosotros y nos ha hecho el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, el cuerpo de Cristo no nada más somos los que estamos aquí en este momento, o los que nos congregamos en Restaurando tu Vida. Ese Espíritu Santo y ese código genético está en todas las personas de toda la historia que han creído y han recibido a Jesús en su corazón, y que por lo tanto han tenido un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. ¿Me están siguiendo?
Esto es bien importante porque no podemos ser individualistas y egocéntricos. Tenemos que pensar en que el cuerpo de Cristo es incluyente y no excluyente. Nos incluye a todos y nos incluye por tres razones principales, y les voy a leer la primera. En Efesios 3:17 al 19, lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe y que su amor sea la raíz y el cimiento de su vida. Así podrán comprender con todo el pueblo de Dios, con todo el pueblo santo de Dios, cuán ancho y largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. El amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento, pero a pesar de eso pido a Dios que lo puedan conocer, de manera que se llenen completamente de todo lo que Dios es. Pero quiero que pongamos atención en la parte en que dice que podremos comprender con todo el pueblo santo de Dios cuán ancho y largo, cuán alto y profundo es su amor. Esto significa que el amor de Dios, que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, solo lo vamos a dimensionar en toda su plenitud cuando permitimos que el pueblo de Dios nos edifique. Saben que cuando yo llegué hace como poquito menos de 3 años a la iglesia, para mí fue un regalo, y ha sido un regalo, ha sido un verdadero regalo. El Señor me trajo aquí, nos trajo a mi familia y a mí, y estamos contentos, estamos agradecidos con Dios, porque Dios nos trajo para que ustedes nos edificaran. Y yo he sido, y nuestra familia ha sido profundamente edificada con lo que hemos recibido aquí, empezando por supuesto por los pastores, por el pastor León y la pastora Ale. Hemos sido profundamente edificados porque el amor de Dios que está en ellos nos ha bendecido, y yo he podido comprender y he podido dimensionar de una manera más clara el amor de Dios a través de ellos y a través de cada uno de ustedes. Por eso es importante que nosotros pensemos como grupo y como familia y como humanidad. Y al decir como humanidad quiero hablar de la nueva humanidad, no la humanidad del hombre natural, sino la humanidad del hombre espiritual, esa que Dios empezó a crear a través de su vida en la cruz del Calvario, y que nos trajo vida eterna a cada uno de nosotros. Entonces nosotros, de hecho hay un libro por ahí que se llama La Nueva Humanidad, de un autor llamado John Stott, que no he encontrado. Una ocasión lo presté y no me lo regresaron, por eso luego no presto libros. Pero es muy bueno y está basado precisamente en la carta a los Efesios. Y habla de esto, la nueva humanidad. Nosotros somos la nueva humanidad, y es una bendición. Y yo no nada más, y quiero aclarar, no nada más he sido bendecido a través de los pastores, que sí lo he sido, pero también he sido bendecido a través de cada uno de ustedes, de Don Chuy, que está siempre ahí en la entrada con una alegría y con un abrazo, de Claudia, de Gerardo, que siempre están allí también bien dispuestos a servir, de Felipe, de Luisa, y de cada uno de nosotros. No los puedo mencionar a todos, pero de cada uno de ustedes he recibido bendición y he sido edificado, y recibo el amor de Dios a través de cada uno de ustedes, porque el código genético del amor de Dios está en ustedes. Amén. Y del Che, por supuesto, querido Che. Ahora, no nada más es el amor lo que recibimos a través de todos, sino también la sabiduría. Dice en Efesios 3:10: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por la iglesia. ¿Ok? Por la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo, y a Dios le pareció bien que en ese código genético nos puso también su sabiduría, para que a través de cada uno de nosotros la gente pueda conocer la multiforme sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios tiene muchas formas.
Tiene muchas formas para darse a conocer, y esas formas las da a conocer Dios a través de cada uno de ustedes, a través de cada uno de nosotros. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes sí han recibido una gran bendición y gran sabiduría a través de las predicaciones de mi pastor León, pero estoy seguro que también lo han recibido a través de algunos de ustedes en algún momento. Hoy estoy teniendo este problema y el Espíritu Santo a través de un hermano le dice: ¿sabes qué? Dale este consejo, dale esta palabra, háblale, bendícelo de esta manera, y es bendecido, ¿sí o no? Porque la multiforme sabiduría se da a conocer a través de cada uno de nosotros. Dios es infinitamente sabio, pero Él no quiso depositar toda su sabiduría en una sola persona, aparte de Jesucristo, por supuesto, porque Él es la cabeza de todos nosotros. Pero Él lo quiso depositar en cada uno de nosotros para que nos complementáramos unos a otros, para que nos edificáramos unos a otros, para que nos necesitáramos unos a otros. Amén. Hay otra área en la que a Dios le pareció bien manifestar o poner su código genético, y es en las funciones que tenemos cada quien. Dice, esto está en déjame ver, Primera de Corintios 12, del 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Fíjense, pero dice: pero a cada uno se le ha dado una manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otra palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su propia voluntad, según la voluntad de Él. A veces nosotros nos preguntamos: híjole, ¿cómo yo no tengo ese don que tiene el pastor León de hablar y de profetizar? O a mí me encanta, por ejemplo, el ministerio de Marcos Barrientos, ¿no? Que estuvo recién aquí en Aguascalientes. Me encanta porque él ministra y profetiza a través de la música y a través de la adoración, y lanza cántico profético y lanza cántico de liberación, y me encanta su ministerio. Pero bueno, pues él es así, a él le pareció bien a Dios darle ese ministerio. No todos podemos hacer lo que hace Marcos Barrientos, no todos podemos hacer lo que hace el pastor León, no todos podemos hacer lo que hace X o Y, porque a Dios le pareció bien repartirnos a cada uno según su propia voluntad para edificación común, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que entender y descubrir qué es lo que Dios me dio a mí en ese código genético para que yo pueda bendecir y edificar el cuerpo de Cristo. ¿En qué me diferencio y qué puedo aportar yo para bendecir a los demás? Y otro pasaje similar que está en mismo Efesios, en Efesios 4 dice el 11: Él mismo dispuso a que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, para que la adecuada organización de los santos en las funciones del ministerio para edificación del cuerpo de Cristo. Y otra vez Pablo en la primera carta fue a los Corintios, a la iglesia de Corinto, ahora es a la iglesia de Éfeso, y nos dice que él repartió y dio dones, y a unos les dijo: ustedes van a ser apóstoles, ustedes van a ser profetas, ustedes van a ser evangelistas, ustedes van a ser pastores y maestros. Nos dio diferentes dones, y en Romanos se habla otra lista distinta en la que se incluyen dones de administración y dones de servicio, es decir, la multiforme sabiduría, y también hay una gran cantidad de funciones en las que podemos cumplir el propósito de Dios para edificar a la iglesia. ¿Sí me explicó?
Y fíjense lo que dice más adelante: hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la plena madurez de Cristo. Es decir, la intención de los dones y de los ministerios y de las operaciones que Dios nos dio son para edificarnos unos a otros, para que juntos vayamos creciendo y vayamos madurando a la estatura del varón perfecto, esto es de Cristo, para que, dice, ya no seamos niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce al error. Antes bien, con la sinceridad en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón o está enlazado y cohesión por la colaboración de los ligamentos. Es decir, todos recibimos algo y lo recibimos para edificarnos mutuamente, y para edificarnos mutuamente llevándonos a la madurez, llevándonos a la estatura del varón perfecto. Entonces es importante, y esto es algo que ha estado enseñando mucho el pastor León, es importante que nos honremos unos a otros, porque cuando yo estoy honrando lo que hay en este hermano que tiene un don o un ministerio particular que es distinto que el mío, me bendice y me edifica. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que honrarnos unos a otros, porque en la medida en que nosotros nos aceptemos unos a otros y nos edifiquemos unos a otros y nos sirvamos unos a otros, en esa medida vamos a estar creciendo todos juntos a la estatura del varón perfecto. Por eso Jesús dijo: les conviene que me vaya, porque de otra manera Jesús estaba limitado a un tiempo y un espacio. Se podía mover y todo, pero finalmente estaba limitado por el cuerpo que tenía, que él había escogido. Estaba limitado a un tiempo y un espacio, pero el Espíritu Santo no está limitado ni a un tiempo ni a un espacio. El Espíritu Santo trasciende las fronteras del tiempo y del espacio, y el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros, y el Espíritu Santo nos quiere hacer crecer a la estatura de Cristo, para que podamos todos juntos entender la anchura, la plenitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, y para que nos edifiquemos unos a otros y lleguemos a la estatura del varón perfecto. Amén. La unidad espiritual es tan importante que debemos ser diligentes en preservarla. Efesios 4:3 dice lo siguiente, en la Nueva Versión de Jerusalén lo voy a leer. Dice: el Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. El Espíritu Santo ya nos unió. De hecho, este contexto que está en el capítulo 3 de Efesios, dice que había una barrera de enemistad entre los judíos y los gentiles. Había solamente una barrera. Los judíos no aceptaban a los gentiles. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Decían: no, pues ellos no son pueblo, nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Y había una barrera de enemistad, pero Jesús en la cruz del Calvario derribó toda barrera de enemistad. Y de los dos, es decir, de los judíos y de los gentiles, que somos nosotros. Gentiles se refiere básicamente a los que no nacimos siendo judíos. Todos nosotros somos gentiles para los judíos, pero para Dios somos un solo pueblo, porque Él derribó toda barrera de enemistad que había entre ellos y nosotros. Y precisamente en el libro que les comentaba de John Stott, La Nueva Humanidad, se me quedó muy grabado esto y se los quiero compartir. Dice: nosotros no tenemos derecho de levantar ninguna barrera de enemistad en donde Dios ya lo derribó. Nosotros no tenemos derecho de levantar ninguna barrera de enemistad en donde Dios ya lo derribó. Así que nosotros tenemos que ser muy diligentes, es lo que está diciendo Pablo. Tenemos que ser solícitos en guardar la unidad de la fe en el vínculo de la paz. Tenemos que procurar estar unidos.
Tenemos que evitar las cosas que nos dividen. Tenemos que dejar de lado las cosas que nos puedan diferenciar, porque hay cosas que son más importantes, y eso es la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. De manera que cuando nosotros estamos unidos y nos permanecemos unidos, vamos creciendo todos juntos a la estatura del varón perfecto. Por eso el autor de Hebreos dice: no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, o sea, animándonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Necesitamos animarnos unos a otros en lugar de pensar en las cosas que nos dividen, porque hay cosas que nos diferencian. Sí, es cierto, hay cosas que nos diferencian, pero esas cosas que nos diferencian no son para separarnos, sino para complementarnos. Lo mismo que en un matrimonio. Mi esposa y yo somos diferentes. Dios nos hizo diferentes, pero no nos hizo diferentes para que nos estemos peleando y para que nos enfoquemos en esas diferencias. Nos hizo diferentes para complementarnos, para que juntos podamos cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Lo mismo pasa con la iglesia. Dios nos hizo diferentes, nos dio características diferentes, nos dio dones diferentes, nos dio ministerios diferentes, nos dio cualidades diferentes, pero estas las tenemos que poner a la disposición de la iglesia, porque en la medida que con amor nosotros podamos poner a la disposición de la iglesia, de la congregación, lo que Dios ha puesto en nosotros, vamos a estar creciendo todos juntos en amor. Ese es el diseño de Dios. Amén. Quiero terminar con esta conclusión que escribí por aquí, y dice: el ADN espiritual está en el Espíritu Santo. Somos seres espirituales que nacimos por el poder del Espíritu Santo. Somos una nueva humanidad. Nuestro código genético espiritual es mucho más extenso y complejo que nuestro ADN natural. Todos compartimos el mismo código genético espiritual, cuyo elemento más importante es el amor. Hay una pequeña parte en ese código que nos diferencia de nuestros demás hermanos, que nos hace particulares y únicos, pero que cumple un propósito específico en el reino de Dios y que debemos utilizar para edificar el cuerpo de Cristo en amor, siendo diligentes en guardar la unidad del Espíritu, honrando lo que Dios puso en los demás, ya que eso nos complementa. Yo he recibido muchísima bendición de cada uno de ustedes, y también he recibido de hermanos de otras congregaciones. Del pastor Jorge Larios, por ejemplo, que un día tuvo la iniciativa de abrir una universidad teológica, una extensión aquí, y precisamente ahí fue donde conocí a León y a Ale. Pero Dios puso esa iniciativa en él porque tiene esas características, y a mí me bendijo. Y los hermanos con los que he convivido en otras congregaciones me han bendecido de distintas formas, aunque ya no estoy con ellos, aunque por alguna razón ya no podemos compartir o no hemos estado compartiendo en el mismo lugar, pero de todas maneras he recibido bendición de cada uno de ellos. Y vendrán nuevos hermanos y nuevas hermanas que van a bendecir y enriquecer mi vida, y que me van a permitir conocer la profundidad y las dimensiones del amor de Dios y la sabiduría de Dios. Amén.